tanto Vences como yo, lo que hemos hecho ha sido ir pasando por el flujo digital durante mucho tiempo. Hemos probado muchas cosas y ya las cosas que funcionaban muy bien nos hemos quedado con ellas, pero lo que no funciona, no. Entonces, la ventaja de este curso es que enseñamos las cosas que realmente funcionan y simplificamos el flujo digital para aquellos que todavía no se han lanzado realmente puedan entrar de una manera mucho más sencilla y mucho más cómoda. Lo que hace diferente al máster es la metodología. Cuando hablamos de flujo de trabajo digital, lo que pasa es que la gente se abruma porque va a los congresos, a los cursos, ve muchas cosas, recibe muchos inputs de diferentes sitios y realmente no son capaces de construir el puzzle. Aquí les explicamos desde la base cómo funcionan las tecnologías, cómo se integran los diferentes aparatos, cómo se comunican entre sí, qué es lo que funciona y qué es lo que no, para ese puzzle empezar a armarlo poco a poco y al final que tengan una visión global y general y además darles las herramientas para que en el futuro, cuando vayan a cursos, congresos y escuchen cosas, sean capaces de discernir si es interesante o no, si lo pueden implementar o no. Y esa es la clave de todo, que además está basado en investigación, que para mí investigación es lo que ya hay hecho y es cómo funciona. Luego está la parte de innovación, hacia dónde va el futuro. Eso también esa visión también se la damos aquí en el título. Bueno, pues nada, buenas tardes, Vences, buenas tardes, Juan, buenas tardes a todos los que estáis dedicando un ratito de esta tarde de martes a estar con nosotros, a aprender un poco de cómo está el tema, ¿no? Decía ahora Vences justo que su parte va dirigida a cómo está el mundo de la odontología digital y hacia dónde estamos yendo y esa sensación de que lo sabemos todo cuando en realidad pues todavía queda muchísimo camino y probablemente eh, saldrán cosas que harán que cambiemos todavía muchísimo la manera de trabajar. Y luego Juan creo que va a presentar algunos casos de los que han hecho los alumnos que acaban de terminar justamente este fin de semana. Juan, me han comentado por línea interna, de estas cosas que no se deben decir, pero se dicen, que hay alumnos que van a hacer otro curso que dirijas y que les da exactamente igual si es de odontopediatría o de ortodoncia o de lo que sea, que solo por el último módulo se apuntarán a lo que hagas. Así que no voy a preguntar Solo por la Z, cómo ¿no? cerrasteis el máster el otro día. Tengo una foto de cierre, tengo una foto de Bueno, cierre. genial. Pues nada, estaremos por un lapso más o menos de una horita. Luego creo que tenéis algunas preguntas de las que han ido enviando. No sé si bueno, en función de cómo vayáis, si queréis las respondemos en directo, si no las respondemos luego en la grabación, eso como vosotros lo vayáis organizando, perfecto, ¿vale? Así que yo no robo más tiempo. Genial, perfecto. Pues si queréis lanzo yo la presentación y nos ponemos al lío. Venga, pues dale. Ahí vamos. Se ve todo, ¿no? Vale. Bueno, pues básicamente yo voy a empezar esta parte del webinar enfocando lo que es la odontología digital y cirugía guiada y como rezaba el título, ¿no? de presentación, lo que debes dominar o lo que deberías dominar en este 2026 y hacia adelante. Yo tengo que agradecer a Juan, a Ede, ¿no? La oportunidad de estar aquí con vosotros y estar durante todo el curso, ¿no? Compartiendo con Juan lo que sabemos, lo que aplicamos, los trucos y cómo lo hacemos en odontología digital y cirugía guiada. Así que, sin más, siempre me gusta empezar las presentaciones haciendo esta pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor avance tecnológico en los últimos 5 años? Cuando hablamos de odontología digital, yo sé que muchos de los que estáis viendo este webinar estáis pensando la de voy tarde en el digital, esto ya llevo escuchando la retaila desde hace muchos años. Y yo lo que quiero que penséis es eso, en los últimos 5 años, ¿cuál ha sido el mayor avance tecnológico en la odontología digital? Lo que tenéis que saber sí o sí es que en la odontología digital estos son los nuevos, son
los trends, es decir, en qué se va a enfocar la industria. Y es básicamente inteligencia artificial, Big Data, que es de lo que se nutre la inteligencia artificial, e impresoras 3D. Si os dais cuenta, ya nadie os va a hablar de escáneres intraorales, ya nadie os va a hablar, como quien dice, de, entre comillas, cirugía guiada. Es decir, ahora ya cada casa comercial tiene su sistema de cirugía guiada y es como que son cosas que se dan por hechas. Sin embargo, hay mucha miga que hay que saber para poder implementarlo todo de forma correcta. Y lo primero que quiero remarcar es que la odontología digital muchas veces se ha enfocado a hacer muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Es como que una de las ventajas del digital es acortar las citas, que por supuesto que se puede llegar a hacer porque te permite tener una correcta planificación. Pero yo creo que el mayor potencial es diagnosticar y planificar. Es decir, el digital tiene la capacidad de transformar la información de tu paciente en conocimiento, que es, como he dicho, diagnosticar y planificar. A mí no hay mayor satisfacción que venga un paciente, tomar unos registros, hacer una planificación de implantes, hacer un encerado y tener ya todo secuenciado y saber qué es lo que voy a hacer en cada cita del paciente. Y lo que sabemos es que la odontología es multidisciplinar y la odontología digital es transversal, es decir, que tiene la capacidad de reunir a todas las especialidades, tanto la perio, la prótesis, la ortodoncia. Y cómo no, el técnico de laboratorio. Y cómo no, comunicarnos mejor ya no solo entre nosotros, sino con el paciente. Y seguro que muchos de vosotros le habéis contado al paciente la película de lo que vayáis a hacer, el paciente os ha dicho que sí, pero en realidad no estaba entendiendo nada. ¿De acuerdo? Y yo creo que esto el digital es una de las grandes ventajas de lo que nos aporta, ¿vale? Pero la pregunta es si lo estamos haciendo de forma correcta. Y os he traído casos que pasan de verdad, ¿no? Que es una paciente que tiene 26 años, que lleva 2 años en ortodoncia y nos la derivan ahora para hacerle carillas. Y seguramente todos los que estáis viendo el caso sepáis, ¿no? Que ahí no podemos hacer ningún tipo de carilla. Entonces ahora tenemos que decirle a la paciente que ha perdido 2 años y que probablemente tengamos que hacerle un alargamiento coronario, después otra vez ortodoncia y después las carillas o los composites. Es decir, aquí no ha habido ni un correcto diagnóstico, ni una correcta planificación, ni una correcta comunicación entre el equipo multidisciplinar y con el paciente. Y esto es un verdadero problema. O casos de este tipo, ¿no? Un chico de 15 años con agenesia de un central, en el que alguien decidió que la mejor opción era mover el lateral a posición del central. Y esa situación que estáis viendo en pantalla es la situación con el tratamiento de ortodoncia terminado después de 4 años. Y nos lo mandan para restaurar. Es que ahora ni las restauraciones, ni el implante, ni un Maryland. Hay que explicarle a esta madre y a este paciente que tenemos que volver a poner ortodoncia, tal vez volver a llevar el diente a la posición original y a lo mejor ahora, con 18 o 19 años que tiene el paciente, colocar un implante con cirugía guiada. Es decir, mm, que va mucho más allá de hacer procedimientos. La odontología digital nos permite ser mejores, ¿no? ¿Y cómo nos puede ayudar la odontología digital? Tenemos que saber que el flujo de trabajo digital siempre se divide en 3 fases: digitalización, diseño y fabricación, siempre. Y que cada una de esas fases afecta a la precisión final de todo el flujo de trabajo. Y lo que quiero también transmitir es que durante muchos años hemos hablado eh, de estas cosas y que probablemente hayamos llegado al límite de las herramientas digitales. Las herramientas digitales ya no dan para más, han llegado a un tope. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Vale? ¿Cuáles son estos límites? Hay límites tanto en los escáneres intraorales, en los softwares, en las impresoras. En cada aparato, sistema que utilicemos, hay un límite, ¿vale? Por ejemplo, en los escáneres intraorales. Esto ya es sabido por todos de que su precisión, la precisión de los escáneres intraorales se afecta por múltiples factores, es multifactorial y que tenemos que controlar todos los factores. Pero lo que sí es cierto es que el factor que más afecta es la luz ambiental del gabinete, el que más, ¿de acuerdo? Hemos publicado muchísimos artículos con respecto a esto, tanto in vitro como in vivo, y se demuestra que los escáneres intraorales trabajan correctamente a 1000 luxes. Es decir, si esto no lo controláis, podéis tener un Ferrari o podéis tener un carro de 3 ruedas
y que en lugar de ser redondas son cuadradas, ¿vale? Es decir, que tenéis que controlar desde el inicio ya cómo escanear a vuestro paciente si queremos luego que nuestra cirugía guiada vaya de forma correcta. Si no, empezamos a concatenar una serie de errores. Y si alguien se está preguntando cómo mido yo esto, se lo lleva de tip por estar aquí en este webinar con un luxómetro, que lo podéis comprar en Amazon. ¿De acuerdo? Eh, Controláis los luxes del gabinete y es la mejor forma de empezar a escanear. Pensad que sobre vuestro escaneado luego vamos a ir diseñando nuestras guías, nuestros implantes, nuestras restauraciones y no podemos ir acumulando demasiados errores. En arco completo sobre implantes, ¿vale? Con escáneres intraorales, que es lo que todo el mundo quiere saber, nos encontramos con pacientes con múltiples casuísticas, ¿de acuerdo? Esta paciente que acude a consulta con esta situación, ¿no? Estas son situaciones que nos encontramos durante el posgrado, durante el máster y que si te pillaras en clínica no tenemos muy claro cómo afrontarlo, ¿no? En este caso, aquí lo que estamos viendo son las radiografías de esta paciente. La arcada superior está totalmente perdida. La arcada inferior no. Vamos a empezar a trabajar por la arcada superior y luego adaptaremos la arcada inferior. Aquí me voy a centrar en la arcada superior. Realizamos las extracciones y realizamos una prótesis provisional inmediata convencional para que esos tejidos cicatricen. Y vais a ver el impacto que tiene el tener una prueba de dientes correctamente hecha. Y es que ahora el caso ya lo afrontamos de otra manera. Ya ese plano incisal no está canteado, ya la línea media facial coincide con la línea media dentaria. Ya estamos en predisposición o partimos de una mejor situación para planificar nuestros implantes. Ahora realizamos nuestro análisis facial, duplicamos nuestra prótesis y a partir de la cual realizamos nuestra planificación quirúrgica, ¿de acuerdo? Con cirugía guiada, aquí vamos a colocar 6 implantes. Habíamos hecho regeneración, ¿vale? Abrimos un colgajo. Creo que es importante entender que cirugía guiada no es sinónimo de hacer cirugía flapless, sino que cuando se pueda haremos cirugía flapless porque para el paciente es mucho más cómodo, pero habrá casos en los que no podamos hacer cirugía flapless, pues se puede levantar perfectamente un colgajo correctamente planificado. Y colocamos nuestros implantes, colocamos nuestros pilares, y yo creo que esto es a lo que todo el mundo querría implementar en su consulta, ¿no? Oye, ¿cómo yo puedo colocar mis implantes con cirugía guiada y cómo puedo simplificar la fase de provisionalización? Pues aquí lo que estáis viendo es el escaneado, ¿vale? De estos scan bodies con un escáner intraoral el día de la cirugía con el colgajo abierto, simplemente con unos puntos de aproximación para dejar el colgajo lo más pegadito posible a los scan bodies. Y le pedimos a nuestro laboratorio un provisional que está basado en la prótesis provisional inmediata de nuestra paciente que tenía una correcta integración facial. Esta prótesis la podemos imprimir o la podemos fresar, ¿vale? En función del paciente, la oclusión, una serie de factores. En este caso es impresa, ¿vale? Existen múltiples errores de escaneado a la hora de tomar este tipo de impresiones y simplemente deciros que la geometría de vuestro scan body, ¿vale? Lo que tenéis en la boca tiene que ser lo más parecido a nivel intraoral. No puede haber mucha diferencia. Cuantos más implantes, mayor distorsión. Y otra opción, si el escáner se pierde, es colocar seda para que el escáner intraoral no se pierda. Esto son soluciones que vemos en las redes sociales, que la gente hace, que la gente dice que funciona, pero que sinceramente os recomiendo no hacer. Y durante el posgrado os enseñamos a cómo escanear este tipo de casos con precisión. Pues volvemos a nuestra situación y básicamente está muy bien tener impresoras y tener materiales o fresadoras y yo obtengo mi prótesis, pero yo tengo que tener un poquito de habilidad para hacer el diseño de mi encía, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo básicamente es pulir y vamos a hacer un maquillaje sencillo con composites, ¿vale?
para darle una estética a nuestro paciente. Y pasamos de aquí a aquí. Cementamos los T-bases. Este caso está ejecutado sin modelo, ¿vale? Este provisional está escaneado, no tenemos modelo, trabajamos sin modelo. Cementamos los T-bases y el mismo día de la cirugía, unas horas más tarde, o si queréis al día siguiente, podéis atornillar vuestra prótesis provisional inmediata. Y esto a mí me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida porque es una forma mucho más limpia de trabajar. Yo ya hace ya mucho tiempo que no hago galuchis, ¿de acuerdo? Porque la terminación de la prótesis así es muchísimo mejor. Tiene la complejidad de saber cómo escanear al paciente y eso es lo que os queremos enseñar. Este es el ajuste que tenemos de nuestra prótesis provisional inmediata, atornillada a los implantes y la fotografía de la paciente con el provisional. Antes, después. Y para los que dicen que las prótesis provisionales tienen un mal envejecimiento impresas en 3D, aquí estáis viendo una evolución de 6 meses de esta prótesis, en el que se ha tenido un pequeño envejecimiento, pero si la paciente se cepilla los dientes, mantiene su higiene y demás, son prótesis que a día de hoy los materiales han evolucionado mucho. De hace 6 7 años para acá han evolucionado muchísimo este tipo de materiales y a día de hoy son una solución o una posibilidad en clínica. Lo que yo os recomiendo, ¿de acuerdo? Estos son los 5 pasos de la muerte en toma de impresiones sobre implantes y es no hagáis agujeros y rescanéis. No, si tenéis 6 implantes, colocad 6 scan bodies. Si tenéis 4 implantes para un Olon 4, colocad 4 scan bodies. No andéis colocando 2 scan bodies y 2 scan bodies y 2 scan bodies, porque vuestra impresión no tiene ningún tipo de precisión. En digital, en implantología, el scan body es crucial. Tenemos scan bodies de todas las formas, tamaños, colores, geometrías, materiales. Y una de las preguntas que cabe hacerse es, ¿qué influencia tiene esto sobre el escáner intraoral? Y el flujo de trabajo digital parece sencillo. Escaneas, pones un implante, colocas un scan body, vuelves a escanear, pides la prótesis, te llega y atornillado. Y parece que todo muy fácil, pero hay muchos factores que afectan a la precisión. Y esto es una revisión sistemática de la literatura científica hablando sobre esto. Y a mí me sorprende que después de analizar 19 artículos, el resultado de la revisión sistemática es que hacen falta más estudios, ¿vale? Esta es la realidad de la evidencia científica. Y lo que nosotros queremos en el curso es daros, tanto Juan como yo, todas las cosas que durante los años hemos comprobado que funcionan. Y entonces, pues ante esta pregunta, nosotros tenemos la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tenemos la respuesta? Hemos hecho estudios, ¿de acuerdo? Ya no in vitro, que son la mayoría, sino in vivo, con diferentes tipos de escáneres, con diferentes tipos de scan bodies, de diferentes geometrías, ¿vale? Y lo que os puedo decir, ¿vale? Lo que os puedo decir es que influye el tipo de scan body e influye la tecnología. Influye si es en arcada superior o si es en arcada inferior, ¿vale? Aquí estáis viendo 2 tipos de escáneres totalmente diferentes. PrimeScan Trios 3. Ventajas que tenemos en el máster es que tenemos Iteros, PrimeScan, Medit, ¿vale? Podemos probar muchos escáneres y ver cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos, un software u otro software. Y como veis, hay diferencias en el mismo paciente en función del scan body, en función de la tecnología. Entonces, al final, llevarse la receta de qué funciona mejor en la arcada superior que en la arcada inferior es importante. Como resumen, en la arcada superior no influye el tipo de scan body que utilicéis, pero sí influye el escáner. En la arcada inferior influye en ambos, tanto el escáner como el scan body, con diferencias estadísticamente significativas. La historia de todo esto es lo que os venía diciendo al principio, que hemos alcanzado el límite de las herramientas digitales. Ya no hay una nueva evolución, ya no hay más. De ahí la pregunta del principio, ¿cuál ha sido la evolución en los últimos 5 años? La realidad es que os voy a decir, ninguna. Salen nuevos escáneres con nuevas funcionalidades, pero la tecnología en sí es la misma. Y es lo que yo he denominado herramientas digitales pasivas. Todo depende de la experiencia que tenga el operador. Es decir, 2 personas que se compren un mismo escáner, un mismo software y una misma impresora con un mismo material, el que sea formado será capaz de exprimir la tecnología al máximo
y el que haga lo que otro le ha dicho que tiene que hacer, pero no se ha formado, tendrá muchos problemas en clínica. ¿De acuerdo? Y hacia donde deberemos evolucionar es hacia herramientas digitales activas. Es decir, herramientas digitales que tengan un conocimiento tanto igual como la de un clínico. Y que si yo soy un dentista que tengo ciertas limitaciones de conocimiento porque no es mi área de conocimiento, la herramienta digital me ayude. Y esto, lamentablemente, solo va a llegar con la inteligencia artificial, tema que tratamos durante el curso y que yo personalmente llevo 7 años desarrollando. Entonces, de primera mano, ¿no? Os puedo contar qué es lo que hay, qué es lo que no hay, cuánto hay de verdad, cuánto hay de humo. La inteligencia artificial a día de hoy nos ha abrumado y parece que está en todos los lados. Y ahora otra pregunta que os hago es, ¿cuántas aplicaciones de inteligencia artificial hay disponibles hoy? ¿O cuántas aplicaciones de inteligencia artificial de verdad utilizáis en vuestro día a día? ¿De acuerdo? Pensad un poco. Esta es la explosión que hay de inteligencia artificial, ¿vale? O sea, en los últimos años parece que todo es IA, cuando la realidad es que no hay tal explosión. Y podemos clasificar los, eh, los tipos de inteligencia artificial en función de los datos que procesan. Podemos hablar de historias médicas, ¿no? Podemos hablar de imágenes o podemos hablar de datos 3D, ¿vale? La realidad es que a día de hoy lo que hay desarrollado de inteligencia artificial, el 98% está desarrollado en los dos primeros. Información médica, desarrollado hacia la gestión, citas del paciente, ¿vale? Marketing. En otro lado, análisis de imágenes, fotografías y sobre todo radiografías periapicales, ¿de acuerdo? Es donde hay más y cefalometrías. Como os he dicho, programas de gestión, ortopantomografías, identificación de caries, lesiones radiolúcidas, telecefalometrías laterales de cráneo para tratamientos de ortodoncia. Y de esto hay múltiples empresas, ¿de acuerdo? Que hacen exactamente lo mismo. Unas mejor, otras peor, pero hay muchas empresas. ¿Por qué? Porque son datos sencillos de adquirir y de procesar. Sin embargo, cuando hablamos de datos 3D, la película cambia bastante. Porque el dato 3D es un dato complejo. La odontología es muy variopinta. Tenemos pacientes con todos los dientes, pacientes sin ningún diente, pacientes con media boca sí, media boca no. Y esto la inteligencia artificial es lo que le mata, ¿vale? Tal variabilidad. Si a mí me preguntaseis cuál es mi sueño, y seguramente el sueño de Juan también, y seguramente el sueño de muchos alumnos, ¿no? Es, yo quiero meter esa información en un software que me pregunte tres chorraditas y que me haga el encerado de diagnóstico automático, que me planifique el implante automático, que se me segmente todo automático. Empezamos a tener segmentaciones automáticas en softwares. Aquí estamos viendo Diagnocad, Nemotec, que lo utilizamos durante el curso, ya tiene su módulo de segmentación automática. Pero esta es eso, segmentación automática de estructuras anatómicas. Y en cuanto a realizar diseños 3D de encerados diagnósticos o de restauraciones sobre dientes o sobre implantes, pues en realidad tenemos, por así decirlo, 3 empresas en todo el mundo que lo hacen, que pueden ser la que estáis viendo en pantalla, Denver, que es una startup coreana. Tenemos al archiconocido Cerec, ¿no? Dentsply Sirona con Cerec, que es el precursor de todo esto. Y luego podríamos tener a SprintRay, ¿no? Que tienen su software para realizar el diseño de restauraciones. Es decir, tenemos por un lado los softwares de segmentación, los softwares de planificación, los softwares de encerado diagnóstico 3D, pero no hay nada que lo englobe todo, ¿no? Y al final lo que queremos es armar las piezas del puzzle para que sea lo más sencillo posible. Y básicamente yo lo que quiero aportar al curso es
todo lo que investigamos, desarrollamos, probamos en Mobuntech, que es mi empresa de desarrollo de inteligencia artificial y que tenemos la oportunidad de primera mano, ¿no?, de probar durante el curso. Estamos desarrollando un software que es Mobun Studio, que pretende esto, pretende, con la experiencia que tengo yo, con la experiencia que tiene Juan, con el feedback que nos da la gente, los alumnos del curso, es, oye, ¿se puede crear el mejor software a futuro? ¿Vale? Segmentación de CBCTs, hay muchos, pero no sabemos cuál es a día de hoy el que mejor segmenta, el más real con respecto al paciente real. Nosotros tenemos aquí, como estáis viendo, una segmentación de CBCTs. Esta es nuestra segmentación de CBCTs. Y como estáis viendo, desde mi punto de vista, puede que Nemotec, que es el software que utilizamos, es el gold estándar, yo creo, y nos comparamos con ellos, ¿no? El objetivo es llegar a ser tan buenos como Nemotec. Y si me preguntáis por inteligencia artificial de tercera generación, que quiere decir una inteligencia artificial que tiene lógica, que piensa como un humano, ¿vale? Que tiene la capacidad de coger datos de forma multimodal, ¿no? De interpretar el STL, el CBCT, la cara del paciente e integrarlo todo, con capacidad de razonar y de planificar y de adaptarse y de individualizarse a cada paciente. Y eso nos solucionaría los problemas a los que nos enfrentamos todos los días, ¿vale? Y parte de la odontología digital y de la implantología, ¿no?, es que se ponen muchos implantes a lo largo en España, casi 2 millones de implantes, y tenemos múltiples marcas de implantes y muchos problemas para identificarlos. Pues hemos desarrollado algoritmos para evitar esto que estáis viendo en pantalla, que es la de mm, qué implante es, y que aquí todo el mundo empieza a disparar a ver quién dice la más gorda. Y otro problema que tenemos es el diagnosticar y planificar de forma correcta, como en el caso que os enseñaba al principio. Esa paciente que se ha sometido a ortodoncia y que no debería no debería haber sido sometida a ortodoncia, sino haber realizado un alargamiento coronario previo, ¿vale? Y en un flujo convencional, tomas unos registros, enceras, imprimes el modelo y haces un mock-up. Y si esto lo haces bien, empieza el tratamiento. Y si no lo haces bien, lo repites tantas veces hagan falta, hasta que el paciente quede satisfecho o que el mock-up quede bien. Y durante los años, con la experiencia, me he dado cuenta de que casi el 80% de los dentistas tienen dificultades para planificar, comunicarse con su paciente y con el equipo multidisciplinar. En cuanto a los implantes, múltiples artículos avalan que ya se puede identificar implantes con inteligencia artificial. En este artículo, en esta revisión sistemática, han probado con 6 modelos de implantes. Y en este otro, publicado en el año 2024 por el equipo de Guillermo Pradíes, como máximo 22 modelos de implantes con una precisión que va entre el 67 y el 99%. Es decir, cuantos más implantes reconoce un algoritmo, más tonto se vuelve. Hay 3.500 modelos de implantes en todo el mundo. Aún queda mucho trabajo por delante. Y yo lo que os quiero demostrar es que con un proyecto colaborativo en el que todos colaboramos y trabajamos con inteligencia artificial, si no, la inteligencia artificial no funciona, nosotros somos capaces de identificar 155 modelos de implantes con una precisión del 93%. Superamos por 7 veces cualquier artículo científico, ¿vale? Y aquí, a modo de coña, ¿no? Pues identificar un implante con inteligencia artificial es más rápido, ¿no?, que hacerse un café en la Nespresso, ¿vale? Simplemente subes una radiografía, pones marca y modelo, le das al siguiente y si está en la base de datos, en menos de 30 segundos recibes el resultado de la marca y modelo del implante. Pues imaginad esto con cualquier fase del flujo de trabajo digital. Y es lo que hemos llamado inteligencia artificial generativa. Y básicamente, esto es parte de un módulo de diseño de sonrisa que yo creo que es el inicio
de cualquier planificación, ya sea alargamiento coronario, estética, implantológica, en el que tú le puedes subir la información de tu paciente, STLs, fotografías, y es un sistema que interpreta toda la información y te guía en un sistema de pantallas paso a paso, en el que te permite alinear toda la información, identifica los dientes, alinea las fotos, mide los STLs y te da una propuesta del posible resultado final de tu paciente, ¿no? Y yo creo que es la nueva ola, la nueva generación de la odontología digital, ¿de acuerdo? Potenciada con inteligencia artificial. Y este es un caso de una paciente con un alargamiento coronario. Alineación automática del STL y la visualización del diseño de sonrisa. Existen muchos softwares de diseño de sonrisa. Lo que vamos a intentar es que este sea más que un software de diseño de sonrisa, sino que te permita realizar toda una planificación protésica e implantológica en el mismo entorno. Y por supuesto, quien quiera, ¿no? Pues puede generar el vídeo, que es lo que ya hemos llamado el mockup dinámico con inteligencia artificial, que es fake, pero al paciente le gusta y vende bastante bien en la clínica. Y luego, por supuesto, cómo secuenciar, cómo interpretar toda la información para obtener este tipo de guías y realizar tu alargamiento coronario, tu tratamiento quirúrgico facialmente guiado y que sea totalmente predecible. ¿De acuerdo? Yo creo que este es uno de los objetivos que nos tenemos que plantear, sobre todo para que nuestros pacientes perciban que todo está perfectamente coordinado y que todo va sobre ruedas y que todo va bien. Volviendo a esta paciente. ¿Qué creéis que hubiese pasado si el ortodoncista que trató a esta paciente hubiese tenido este tipo de herramientas digitales activas? Pues que claramente el algoritmo le hubiese dicho que el tamaño de los dientes de esta paciente deberían ser más o menos esos. Y le hubiese saltado un warning diciendo, es que tengo que eh, hacerle a esta paciente un alargamiento coronario antes que la ortodoncia, tengo que derivarlo al periodoncista o al cirujano. Y ya para terminar, este tipo de casos son casos en el que los ves y no sabes muy bien por dónde coger el caso, en el que tiene una sobremoralidad completa y que te puedes sobrepasar la planificación. Y el mensaje que os quiero dar es el poder de la visualización, ¿vale? Si esta paciente tenemos que colocarle implantes, hay que saber dónde colocar los implantes para que respeten el espacio biológico y que todo funcione, que luego no haya improvisaciones y problemas con la prótesis, ¿no? Caso complejo, multidisciplinar, pero en el... Pero que si cogemos toda la información y la introducimos en el software, nos va guiando en un sistema paso a paso, mide los dientes, alinea las fotografías y vais a ver cómo la visualización final nos demuestra que no es un caso tan complejo y que el tratamiento que hay que realizar a nivel de ortodoncia no es tan exagerado en el sector anterior, sino más en el sector posterior. Y acaso se empieza a simplificar. Siempre empezad por la parte de arriba y terminamos por la parte de abajo. Pero vais a ver la planificación de la arcada superior, que es la que manda. El cómo lleguemos ahí, ya lo decidiremos. Por lo menos saber a dónde queremos llegar. ¿Vale? La inteligencia artificial nos da muchísimas ventajas. Estos son algunos algoritmos que van a llegar que pretenden sobrepasar los límites de los escáneres intraorales y podemos tener reconstrucciones de mallas a nivel interproximal que son capaces de corregir los errores y ver donde los escáneres intraorales no ven y generar pónticos y caras interproximales de forma 100% automática. Si alguien me pregunta cuál es mi deseo, es llegar a tener esto, que es tener a mi paciente 100% digitalizado con el escáner facial, con el CBCT, los escáneres intraorales y la dinámica facial y mandibular de mi paciente. Esta, es esta patente ya la hemos conseguido en Europa y en Estados Unidos. De esto os puedo hablar largo y tendido sobre el paciente virtual en 4 dimensiones, pero es algo que va a llegar en el largo plazo, 10, 15, 20 años. Mis conclusiones de esta parte. Hemos alcanzado los límites de la odontología digital o de las herramientas digitales, mejor dicho. La siguiente revolución son herramientas digitales activas que hay que conocer, que hay que utilizar y que hay que saber implementar de forma correcta. Y la inteligencia artificial será el elemento diferenciador de nuestra profesión, pero necesita muchísimo desarrollo.
Así que os he resumido el trabajo de casi 10 años de investigación, pegarme con los ordenadores, que ahora Juan también, ¿no? Juan y yo hemos sufrido lo de pegarte con el ordenador y que no lo hace y se apaga y vuelta, pim, pam, y porque esto no sale. Así que nada, tenemos la oportunidad de abrazar el presente, pero también de inventar el futuro y mejorarlo. Así que nada, Juan, te doy ahora paso y todo tuyo. Muchísimas gracias, Vences. Lo primero que tengo que decir es que yo sí que sueño con ese programa que nos deje al paciente en 4 dimensiones y que con un solo clic funcione absolutamente todo. Así que Ese es el entiendo objetivo. que igual que yo, pues alguno de los que nos está escuchando también, seguro. Yo creo, Juan, que ese es el objetivo y es lo que todos queremos. Pero para llegar ahí hay que trabajar y nos tenemos que pegar, sobre todo, o afrontar en el día a día de la clínica con las herramientas digitales e identificar cuáles son las limitaciones, ¿no? Y a mí algo que me viene extremadamente bien es estar en posgrados como este, ¿no? En el que puedo ver día tras día qué funciona, qué no funciona y cómo ir solucionando esos errores para no volver a cometerlos. Pues precisamente de eso es de lo que voy a hablar yo, Perfecto. de cómo es el posgrado y sobre todo, pues, qué es lo que hemos conseguido a lo largo de este año. Yo voy a presentar ahora casos que no he operado yo, que no ha operado Vences tampoco, pero de los que los dos yo creo que nos sentimos súper orgullosos porque al final son casos que los alumnos van consiguiendo hacer a lo largo de todo el año y en los que sobre todo pues ellos se ven súper agradecidos por el hecho de que, bueno, pues empiezan a dominar el flujo digital y consiguen realmente pues simplificar su día a día, simplificar sus cirugías, sus diagnósticos y sus planificaciones. Voy a compartiros la pantalla. Vais a perdonar porque tengo una tos horrorosa, pero espero que no me entre demasiado y si no, pues espero que no sea demasiado largo. ¿Se ve la pantalla bien? Perfecto. Vale, pues hoy el resumen de este webinar que queríamos hacer un poco entre los dos era pues comentaros pues, qué es lo que nos vamos a encontrar en 2026. Ya a veces nos ha avanzado hacia dónde estamos trabajando y yo lo que quiero es comenzaros pues dónde estamos. Y estos son pues los alumnos que dice que se apuntarían a otra fiesta conmigo porque el último día siempre pues lo que intentamos es pasarlo bien, disfrutar un poco de los buenos momentos y sobre todo celebrar pues que hayan conseguido pues pasar el curso. Y todo lo que vamos a ver hoy son casos y planificaciones, escáneres y pacientes que han trabajado los alumnos durante todo el año. ¿Vale? Y lo que vamos a ver es esa nueva era de la odontología en 2026, de cómo podemos llevar desde nuestros encerados hasta nuestras planificaciones, ya sean sencillas o múltiples, como vamos a ir viendo. Lo que tenemos que tener claro en este 2026, para empezar, es que nosotros tenemos que partir de una buena fotografía, de un buen escáner intraoral y de una buena radiografía para unirlo todo en el software y saber manejar ese tipo de softwares. Nosotros durante el máster trabajamos con varios softwares, muchos son muy conocidos, Exocad, RealGuide, Nemoscan, y al final intentamos daros una pequeña visión de todos los software que hay en el mercado porque el problema que tenemos es que todavía no existe ese software perfecto, que es el que nos propone Vences, en el que podamos hacer todo con el mismo software y poder ir siguiendo un protocolo fácil y sencillo. Muchas veces tenemos que trabajar primero con un software, cambiarlo a otro, solapar todo lo que hemos hecho antes en el software anterior y al final, bueno, pues podemos ir teniendo pequeños errores y cosas que nos dificulten, como veremos después. El primero de los casos que quiero comentaros es un caso de la doctora Laura Ríos, que es un caso muy sencillo, como podéis ver, pero es un caso sencillo que a la vez se nos puede complicar muchísimo.
que sabemos que estamos trabajando en un sector anterior, una paciente que tiene un compromiso estético más o menos alto y que pues ha fracturado ese 22 y lo que necesita ella es reponerlo y colocar. Lo importante para nosotros siempre es pues la planificación y ver exactamente pues qué hueso tenemos, dónde vamos a colocar nuestro implante, cómo tenemos esa raíz y nosotros sabemos que tenemos un triángulo de soporte y un triángulo de protección, que es donde vamos a hacer nuestra regeneración, vamos a meter nuestros injertos, pero pues, como podéis ver, en este caso, la raíz ocupa bastante ese triángulo de soporte y tenemos bastante poco espacio para anclar nuestro implante. Además, nuestra paciente, pues como tiene una estética bastante comprometida y necesita tener dientes sí o sí, pues lo que nos pide es tener una carga inmediata. Entonces Laura planifica, hace un encerado 3D, busca la mejor posición del implante para colocar ese anclaje. Perdón. Ya os digo que con la tos hoy va a ser difícil, pero bueno. Para buscar un anclaje en apical que nos dé esa estabilidad para poder realizar nuestra carga inmediata. Diseñamos una guía. La guía que estamos diseñando nos gusta que sean pues bastante amplias, que tengan buena visibilidad y sobre todo que sean lo más precisas posible. Una vez que hacemos la extracción, para nosotros lo más importante es comprobar que esa guía sea exacta. ¿Vale? Utilizamos durante todo el máster el sistema de cirugía guiada de CIACON, de Galaxy 3D, que nos permite colocar los implantes en cualquier tipo de situación, ya sea con anillas estrechas, con anillas anchas. Nos da un protocolo bastante claro para una colocación totalmente guiada, que es lo que realmente estamos buscando. Que cuando nosotros coloquemos el implante podamos colocarlo a través de la guía y de esa forma que sepamos que lo que hemos hecho en planificación siempre nos va a llevar hasta el éxito de lo que queremos. Y por supuesto, pues podemos exportar nuestro scan body para que el laboratorio nos prepare un diente provisional y una vez que colocamos el implante, podamos llevar el provisional, atornillarlo directamente en boca y dedicarle el tiempo necesario pues, al injerto de conectivo, a modelar los tejidos, al perfil de emergencia y que el tiempo de la cirugía realmente sea lo mínimo posible. Y esto es como cicatriza un caso 15 días después, en el que lo que realmente hemos hecho ha sido intentar conservar la arquitectura todo lo mejor posible. Este es un caso muy sencillo, pero como nos comentaba la doctora Carmen Rodríguez Pose en su TFM final, pues nos decía que claro, que no todo es oro lo que reluce y que también hay errores en la planificación. Y nos enseñaba, pues, cómo había sido su evolución durante todo el curso. Nos enseñaba cómo era la planificación y el cómo ha solapado las mallas del CBCT y del STL en los primeros momentos en los que, claro, no casaba nada. Entonces, todo esto supone que podemos tener muchos errores y puede tener una frustración muy grande. Ya lo decía Vences antes, que lo importante del flujo digital es saber manejarlo, porque también tenemos errores en el diseño de las guías. O sea, al final, nosotros tenemos que tener muy claro cómo tiene que ser ese diseño para que el soporte de la guía sea correcto, para que el, lo que nosotros estamos haciendo sea realmente lo que hemos planificado. De hecho, en la utilización de esta guía, aparte de la mala planificación inicial, pues tenía poca estabilidad y al colocar los implantes, por debido a la inexperiencia, pues como veis, este implante creo que no estaba ni cerca del hueso. Pero son cosas que al final nos llevan a ir buscando esa perfección, esa estabilidad, esos momentos en los que lo que queremos ser es lo más precisos posibles y lo más exactos posibles. Y que estas cosas no se repitan. También podemos tener errores a la hora de la planificación de la impresión, colocar los pines en una posición mal, colocar los modelos fuera de nuestra base.
o incluso a la hora de imprimir en 3D, en el que podemos tener problemas con esos provisionales que luego al final, a la hora de la carga inmediata, también repercuten en nuestros pacientes. Este es otro de los casos que hemos operado en la clínica, en el que veis que tiene un puente en el sector anterior, con dos lesiones bastante prominentes en los dos laterales, los centrales también estaban con cierta movilidad. Y aquí, pues otra vez volvemos a lo más importante, planificar, 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 en el que colocamos los implantes, diseñamos las guías, hacemos el encerado, vemos cuál van a ser la posición de, otra vez, de nuestro soporte de estabilidad, podemos mandarle al laboratorio para que nos haga nuestro provisional y otra vez nuevamente todo esto lo hacen los alumnos. Y eso de verdad que para mí es un orgullo el poder decir que todas estas cirugías no son nuestras, en el que nosotros hacemos las extracciones lo más traumático posible, diseñamos las guías, colocamos las anillas, que es otra de las cosas donde también podemos tener errores, colocamos las fresas siempre hasta el tope y conseguimos dos implantes en una posición palatinizada para poder tener una emergencia por el cíngulo de nuestros dientes en el que vamos a rellenar, vamos a hacer un injerto y por supuesto vamos a hacer una carga inmediata para que nuestro paciente se vaya con una sonrisa estéticamente funcional. ¿Vale? Esta es la evolución a los 15 días y como veis, pues hemos conseguido colocar los implantes evitando la zona de los defectos de los laterales y buscando que esas piezas nos den estabilidad para esos tejidos para que podamos hacer. Incluso, pues tenemos casos mucho más complejos. También, este también es un caso de la doctora Laura Ríos, en el que nos presenta pues, un paciente déntulo que acude con una sobredentadura y que pues, realmente lo que queremos hacer es darle una solución fija con 6 implantes soportados. Nosotros los pasos que vamos a hacer para poder realizar todo este proceso de una manera que sea predecible, que al final siempre lo que estamos buscando es hacer un duplicado de esa prótesis con una resina en la que escaneamos bien, ponemos puntos de referencia y rebasamos perfectamente para poder luego escanear nuestro paciente con la prótesis puesta y la prótesis de manera individual. De tal forma que nosotros esto podemos ir a Isoplan o a Nemotec o a RealGuide, al programa que vosotros queráis, y diseñar esa guía solapando los dos DICOM, los dos archivos del CBCT que hemos obtenido, el del paciente con la prótesis puesta y el de la prótesis sola. De tal manera que podemos solapar y ver dónde tenemos nuestros dientes, dónde vamos a colocar los implantes, cuál es el tamaño de hueso que tenemos, incluso podemos hasta medir cuál es el grosor de encía que tenemos para ver cuánto tenemos que sumergir esos implantes. Y hacemos la planificación, colocamos la planificación de todos esos implantes y hacemos el diseño de la guía. En este caso, lo que planteamos es colocar también unos pilares de fijación, unos pins de fijación para que la prótesis sea lo más estable posible, aunque tengamos un duplicado. Y la verdad que este caso lo he metido hoy a última hora, porque ha sido el caso que nos presentó Laura para su TFM y tuvo el problema que no lo pudo presentar a tiempo. La cirugía, pues no me acuerdo exactamente el motivo, tuvo que cancelar la cirugía y la operaba esta mañana. Y me ha mandado la foto de pues, lo que había conseguido desde la planificación a al TAC final. Y desde luego, pues ella estaba súper feliz y Vences, ahora que le estoy viendo aquí por el rabillo del ojo, pues igual que yo, pues también. Al final son casos que no son fáciles, que si no tenemos una guía, una planificación y una buena precisión de todos los procesos, podemos tener multitud de errores, multitud de defectos y a la hora de luego rehabilitar protésicamente estos implantes, pues nos podemos encontrar con ciertos problemas.
Y por último, el último caso que quiero compartir con vosotros es un caso del doctor Álvaro de la Peña, que también es un caso bastante complejo en el que es un paciente que no es completamente déntulo, pero ya solo le queda un diente. Y encima además es un caso inferior que todavía nos da mucho más quebraderos de cabeza, porque todos sabemos que la referencia del paladar a la hora de escanear, a la hora de solapar, pues siempre pues es mucho más sencillo que si nosotros estamos hablando de un caso inferior en el que las referencias que tenemos siempre son mínimas. Y es un caso que lo diseña con férulas apilables, en el que lo primero que hacemos es diseñamos una base sobre la que vamos a diseñar una guía para estabilizarlo sobre ese pequeño diente que le quedaba para que tengamos la posición y la altura exacta de qué es lo que queremos hacer. Una vez que ya tenemos ese diente estabilizado, toda esa base estabilizada sobre ese diente, nosotros quitamos la base, extraemos el diente, hacemos una regularización ósea. Sobre esa regularización ósea colocamos otra nueva guía sobre la que vamos a colocar los implantes. Esos implantes nos van a permitir realizar una carga inmediata sobre esa misma posición. En lo que vamos a hacer es colocar otra pequeña guía para adaptar la posición de nuestros implantes a la posición de nuestra prótesis que tenemos diseñado sobre otra guía, y de esta manera pues nuestro paciente va a poder irse con una carga inmediata en el mismo día de la cirugía, ¿vale? Aquí voy a pedir perdón de parte de parte del alumno porque al final, bueno, pues no es la mejor cirugía, o sea, no es la mejor resina que tenemos para realizar los modelos, pero bueno, pues que veamos que hay incluso, pues haciendo los protocolos bien, podemos tener algún error. Pues, en este caso, pues el error debía de que la resina que necesitaba no llegó a tiempo y no hubo manera de más que imprimirlo con esto, pero aún así, o sea, lo que quiero que veáis es que todos los procesos, si los seguimos bien, funcionan perfectamente. Aquí estamos sujetando lo que es la base. Sobre esta base, como veis, tenemos nuestro diente, quitamos el diente, hacemos las extracciones, abrimos el colgajo, regularizamos todo. Aquí lo más importante es dejar una superficie lo más plana posible para el asentamiento de nuestros implantes. A partir de aquí, colocamos la guía para colocar los implantes y directamente, como veis, dejamos los implantes colocados perfectamente dentro de nuestro reborde óseo. Colocamos unos pilares transepiteliales, en este caso unos multiunit. Ponemos nuestra guía para la adaptación de la prótesis, ponemos los pilares provisionales y sobre esto capturamos la prótesis y lo llevamos directamente a boca. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues empieza todo ese proceso que hemos hablado antes del pulido, del maquillaje, del conformar todos esos tejidos para que realmente nuestro paciente pues pase de una situación como tenía así a una situación así y tengamos de esta planificación inicial a nuestra posición final. Y esto básicamente es lo que nosotros queremos en el máster, que realmente podáis hacer las cosas claras, simples, con protocolos fáciles y que realmente pues, podáis aplicarlos en el día a día. Para que luego, por supuesto, no solamente os quedéis en la cirugía, sino que seáis capaces de tomar una medida, como hablábamos antes, con un proceso de escaneado intraoral, hacer un diseño, planificar que nuestro encerado inicial cumple todas las fases y que cuando vamos a hacer nuestro encerado definitivo sea lo mismo que nosotros enseñamos a nuestro paciente en el mock-up inicial. Al final, si nosotros somos capaces de mantener esa línea en la que vamos trasladando la información desde el inicio a través de las mallas hasta el final, conseguimos que nuestros protocolos sean realmente predecibles, que es lo que todos buscamos en odontología.
Y este es un poco el resumen de la era, de la nueva era de la odontología digital en 2026, en la que lo que estamos buscando es ser más predecibles y hacer posible con un solo software que le demos a un botón y sea predecible por nosotros, ¿verdad, Vences? Ojalá. Y yo creo que es lo que todos queremos, lo que todos deseamos y en lo que deberíamos trabajar en la odontología. Es decir, que la odontología digital está muy bien, pero oye, vamos a simplificarnos el trabajo en beneficio del paciente, ¿no? Porque al final nosotros lo que intentamos enseñar, ¿no? Es cuáles son los protocolos de trabajo más eficientes, más sencillos para implementar en el día a día. No hablamos de ir a la luna, ¿no? Sino, oye, ¿cómo puedo conseguir lo mejor en el menor tiempo posible, de la forma más sencilla y que sea reproducible, ¿no? Y para mí es un orgullo ver todos estos casos de nuestros alumnos, que son casos del día a día que ya no hechos en la facultad, sino hechos en sus propias consultas, ¿no? Que al final está muy bien en la universidad, que estamos nosotros por detrás y, ¿no? Si hay algún problema se soluciona, pero ver cómo el alumno es capaz, ¿no? De coger todo ese conocimiento y en su clínica salir al paso de los problemas y ejecutar el tratamiento, para mí es un orgullo. O sea que nada, ahí estamos. Vale. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Por aquí veo alguna pregunta. Tengo también a alguien que me la habían mandado antes. Dice, aquí la que leo es ¿cómo sabes cuánto hueso tienes que quitar para hacer la regularización ósea y que la guía asiente perfectamente y que los implantes queden en posición subósea planificada? Pues la verdad que eso es bastante sencillo de saber porque básicamente todo eso se planifica y se mide en el software del ordenador. Nosotros mediante operaciones booleanas lo que hacemos es esa guía de recorte la cortamos justo en el margen donde nosotros vemos que tenemos el- una cresta para que se nos quede suficiente anchura ósea para colocar nuestros implantes. A partir de ahí, nosotros eso lo podemos regularizar en el software también y una vez que eso planificamos los implantes a partir de esa posición. Vale, tengo alguna pregunta que me habían pasado, Vences, que yo creo que esta es más para ti que para mí. A ¿Cuál es ver, el papel de la inteligencia artificial en la planificación quirúrgica para 2026? hostia. O sea, esa Es es buena, la... ¿eh? No, no, sí, la pregunta es buena. A ver, em, la inteligencia artificial en cuanto a planificación implantológica se está empezando a investigar ahora, ¿vale? Como os dije, durante mi parte, lo que os he dicho de inteligencia artificial, de lo que hay muchos softwares, ¿no? RealGuide entre ellos, Nemotec, es segmentación del tejido óseo, ¿no? O del dentario, de los nervios, de los senos. Pero no hay una planificación implantológica como tal. Pensad que una planificación implantológica requiere también de un encerado. Entonces hablamos ya no de una inteligencia artificial para los implantes, sino para el implante y para el encerado diagnóstico. Se está empezando a investigar ahora. Y no va a llegar en 2026. Ojalá llegue en 2027, ojalá llegue en 2028. Empezaremos a ver cada vez más automatización. Eso sí es cierto, yo creo que lo vamos a ir viendo a partir del 2026. Pero a día de hoy se están haciendo estudios preliminares, es decir, que hay un largo recorrido. ¿Cuál es el final? El final es que tú hagas un encerado diagnóstico X, le digas cuántos implantes quieres colocar y que en función, ¿no? de la disponibilidad ósea y densidad ósea, calidad del hueso, tipo de implante, geometría y demás, tenga esa lógica y sea capaz de decir, pues las posiciones ideales para que consigas torque en la inserción de tus implantes para hacer una carga inmediata es en esta y esta posición. Estamos hablando de algoritmos que tengan el mismo conocimiento que un dentista, ¿no? Entonces, si hay más preguntas de inteligencia artificial que no lo sé, yo siempre lo equiparo a la inteligencia artificial a un dentista, ¿no? Cuando tú haces la carrera y haces 5 años de odontología, cuando tú sales en quinto, te crees el rey del mambo. Te crees que tú lo sabes todo. Y en realidad lo que sabes es cuatro cosas de odontología. Pues a un algoritmo le pasa lo mismo. Se entrena con datos de odontología, se cree que lo sabe todo y en cuanto le metes la variabilidad del día a día se encuentra con dudas y falla. Pues es esto. Entonces, la inteligencia artificial en implantología tiene un largo recorrido. Va a llegar, pero tiene un largo recorrido.
Mira, dentro de lo que yo creo que ya he respondido otra de la pregunta, que era que si veríamos en 2026 una automatización casi total del flujo digital. La respuesta es no. Ya, por eso. Pero llegará. O sea, estamos trabajando. Lo importante es saber a dónde queremos llegar, ¿no? Yo con la inteligencia artificial, yo no quiero automatizar. La gente asocia inteligencia artificial con automatizar. Yo quiero inteligencia artificial con una lógica para tratar mejor a mis pacientes y que si eso implica una automatización, pues bienvenido sea. Pero automatizar procesos no es inteligencia artificial, es una consecuencia, ¿vale? Y la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que hay que integrarlas en el flujo de trabajo digital. Es decir, la complejidad es máxima. Entonces, bueno, es lo que hay. Sobre todo también la gente que está aquí es gente afortunada, ¿no? Porque yo creo que se están llevando una visión un poquito más realista de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? No la visión de esto es magia, esto funciona, esto es una maravilla y vamos a trabajar menos y ganar más, ¿no? Ojalá también pudiese dar ese mensaje, pero por ahora no. Mira, esta yo creo que la podemos contestar los dos. Venga, ¿Qué opinamos sobre la cirugía guiada dinámica con traqueador? vale. Yo si quieres contesto primero porque mi opinión sobre esto es bastante clara. Vale. Esto es como cuando yo jugaba al fútbol de pequeño y me gustaba Michael Laudrup, que este señor daba los pases mirando al tendido, pues me parece un poco lo mismo. O sea, colocar los implantes mirando una pantalla me parece un poco complicado porque el paciente pues se mueve, la enfermera también y la lengua también y todo lo demás también. A partir de ahí, me parece una cosa que puede ser razonable para unirlo a la cirugía guiada estática, pero no como para utilizarlo solamente como dinámica porque pierdes toda la precisión que estamos ganando con una guía. Yo quisiera añadir, porque opino más o menos lo mismo, también quiero añadir la complejidad del flujo de trabajo digital a día de hoy. Cuando, cuando estamos con los alumnos, ¿no? Y les empezamos a explicar y durante todo el posgrado con los diferentes profesores que vienen, y yo hago esto, yo hago lo otro, y utilizo esto y utilizo lo otro, al final te das cuenta de que necesitas varias cosas. Al final, a día de hoy, los sistemas de cirugía navegada, ¿no? Podemos hablar X, que hay varios en el mercado, es un aparato más, con un coste más, con una curva de aprendizaje a superar, que no es pequeña, ¿no? Y lo que, y lo que dice Juan, estás mirando una pantalla, viendo el puntero, que al final depende de tu visión, ¿no? Espacial y que tú estés atento y que un simple movimiento del paciente, del auxiliar o tú mismo, el implante ya no va a estar en esa posición. Yo creo que es interesante, como ha dicho Juan, el unirlo, pero yo creo que primero para correr, ¿no? Una maratón, primero tienes que ir entrenando. No es algo en lo que me metería pasado mañana, es algo en lo que me podría plantear, ¿no? Una vez superados una serie de fases del flujo de trabajo digital y entre ellas es haber hecho cirugía guiada estática, 100%. Perfecto. Nos preguntan también por aquí sobre las guías múltiples que si se diseñan en Exocad, en Exoplan, no. Y esto, pues al final la respuesta es compleja, porque se pueden diseñar en Exoplan, pero luego tienes que pasar a Exocad, incluso tienes que pasar a MixMixer para hacer los soportes. Estas que tú has visto están realizadas en RealGuide. Y aprovecho para saludar a José María Navarrete, que es antiguo alumno de una promoción que hace, no sé, 6 o 7 promociones ya por lo menos. Así que, pues lo que te digo, con Nemo ahora también se pueden hacer, lo que pasa que los soportes son un poco más complejos, pero básicamente al final es mezclar software porque con uno solo ya hemos comentado antes que es complicado. Totalmente. ¿Cuántos meses dejáis los provisionales inmediatos en boca y cuándo se hace el escaneado para la prótesis definitiva? Bueno, pues ¿cuántos meses lo dejamos? Mínimo el tiempo de osteointegración de los implantes en esa carga inmediata. Y luego a partir de ahí, en función de la complejidad del caso, pues si es una FP1 dientes a tope o si tienen CIA y demás,
tomaríamos una impresión con un determinado protocolo. Aquí no estamos hablando tampoco de tomar la impresión con el escáner intraoral y ya está, y ya la tolera, sino con un determinado protocolo que nos asegure un ajuste pasivo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues prueba de plástico, verificación de la pasividad y luego las diferentes pruebas en función del material con el que vayamos a restaurar. ¿Vale? Pero lo que sí es importante es partir de un buen provisional. Un provisional en el que tu oclusión, tu dimensión vertical, tus referencias faciales, tus referencias dentarias, línea media, borde incisal, sean correctos. Si es así, la planificación definitiva, ¿no? O la rehabilitación definitiva es muchísimo más fácil que si partimos de un mal provisional, mal reversado, torcido, ¿vale? Pero básicamente, mínimo 2 meses y medio, 3. Yo estoy completamente de acuerdo. Esta pregunta es para ti, Vences. Me están preguntando que si en 2026 y con lo digital que tú eres, ¿nos puedes explicar qué significado tiene la televisión de atrás? Ah, bueno, hombre, a ver, pues mira, pues tiene una historia. La historia es que a día de hoy, con todo esto del digital, se ha perdido lo analógico, ¿no? Yo ahora voy a las universidades y los alumnos ya no enceran analógico, enceran en digital. Y lo que han perdido es la visión completa de los volúmenes, de la textura, de la posición, ¿no? Y del esfuerzo que supone el encerar a mano. Y esto es como un recuerdo a eso, de que en digital es importante el haber hecho cosas en analógico para saber cómo se hace toda la parte del laboratorio, para saber manejar el software. ¿Vale? Obviamente está ahí, ¿no? Bonita, al final, una televisión analógica ahí atrás, pero es eso, si tú quieres dominar el software y saber dónde cometes el error, lo vas a saber más fácil si tú has hecho procedimientos analógicos. Si no, yo te lo voy a explicar dónde vas a fallar, ¿eh? Pero va a ser más complicado. Entonces, el digital no sustituye al analógico, que a veces yo veo talibanes. Yo soy digital y no tomo en mi consulta ya no hay siliconas, ¿no? Tampoco es eso, ¿vale? Hay que saber cuándo implementar una cosa y cuándo implementar otra, o cuándo combinarlas. Mm, Estoy completamente de acuerdo contigo. El problema del digital es que es una herramienta más y no es la solución a todos los problemas caídos del cielo, que eso no funciona así. Exactamente. Enlazo dos preguntas que nos manda Gorka, que dice que en qué momento implementamos el arco facial y si podríamos explicar algún dispositivo de captura digital de los movimientos mandibulares, que yo creo que todo va un poquito en la misma línea. Uh. Ah, Es una pregunta con tela. Entonces, arco facial, entiendo que es arco facial para montar en un articulador, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dar varios mensajes. Uno, el articulador entendido como tal ha muerto, ¿de acuerdo? Creo que hay que ser categórico. El articulador no funciona como pretende funcionar la boca de un paciente. Y un arco facial, pues tiene una serie de variabilidades con otros objetivos externos, bla, bla, bla. Yo creo que esa parte de la odontología debemos olvidarla. No tiene cabida a día de hoy. Básicamente porque yo voy a querer, con la odontología digital, tengo la posibilidad de integrar mis STLs en la cara de mi paciente. Y eso sí es lo correcto. Eso sí es el potencial que tiene, cómo orientar mi maxilar superior con respecto a mis referencias faciales de mi paciente y que todo hacerlo facialmente guiado, ¿no? En cuanto a la dinámica mandibular, ¿no? Todos los sistemas que existen a día de hoy en el mercado, y puedo nombrar Mojo, Cebris, Ítaca, X, son sistemas, SD-Matrix, son sistemas en los que hay una variabilidad en exceso, una variabilidad excesiva en cómo se alinean los STLs con esos dispositivos y cómo capturan el movimiento. Es decir, no es inherente, o sea, tienen errores implícitos. Es decir, mi opinión personal, ¿eh? Gastarme un dinero X, hacer una inversión X en un dispositivo para capturar la dinámica mandibular de un paciente, pero no capturar la dinámica facial, ¿de acuerdo? Cuando luego sí o sí voy a tener que pasar por una prueba de plástico y ajustar en boca y hacer unos provisionales, mi flujo de trabajo a día de hoy simplificado
Si yo tomo una serie de registros a una determinada dimensión vertical, pido una prueba de plástico, la funcionalizo, puede que se lo convierta en unos provisionales, y cuando mi paciente ya me dice que todo es correcto, que no le molesta nada, que muerde bien y demás, termino en la rehabilitación definitiva. Yo creo que es algo, tener la dinámica mandibular del paciente que nos interesa, pero tiene que ser una dinámica mandibular fácil de capturar, ajustada a la realidad y que no sea otro cachivache más en la consulta, que es que estamos acostumbrados a gastarnos cosas de 20.000 euros, pero es que 20.000 por 20.000 por 20.000 por 20.000 por 20.000 salen muchos miles, ¿no? Y al final es, ¿vas a hacer la misma prueba de plástico que hacías antes? Sí, pues joder. Otra cosa que me dijeses que con eso vais al trabajo de final terminado. Pues me lo pensaría, pero es que no es así. Yo estoy en esa misma línea y tampoco me gasta los 20.000 todavía. Claro, claro, claro. 20.000 por decir Bueno, un número, ¿eh? A lo mejor son 30. sí, ¿no? O sea, aquí es, tú coges así, echas una mano al aire y Claro, caen los ceros como puedas. exactamente. Preguntan por aquí que si hay alguna restricción en algún paciente sistémico, exámenes previos para pacientes antes de realizar estos procedimientos. Bueno, pues al final yo creo que en cirugía guiada no cambia absolutamente nada con respecto a una cirugía convencional. Lo mismo que tú hagas en cirugía convencional, pues, son los mismos protocolos que tenemos que hacer. La ventaja es que en cirugía guiada hay veces que incluso no tenemos que abrir un colgajo y disminuimos un poco el sangrado. Pero en principio, pues los mismos riesgos del día a día normal. Totalmente. Bueno, nos piden que enviemos la grabación, eso entiendo que se encargará Alberto, eso no nos toca a ti ni a mí. Mm. Relacionado al tema de los escaneos faciales y toma de arco facial, ¿qué opinan sobre el Hunter de Circonzan? Bueno, Yo no tengo el gusto de haberlo utilizado, así que el Hunter de Circonzan es un escáner facial con un protocolo bastante complejo, con luz estructurada, tiene ya muchos años de desarrollo, es demasiado complejo y a día de hoy lo que me gustaría que os llevaseis es que nadie en el mundo sabe cómo integrar los STLs del paciente dentro de la cara, con precisión, ¿vale? Existen distorsiones o discrepancias entre el paciente real y virtual que pueden llegar hasta los 2 milímetros casi, 1,74 milímetros. Para mí, a lo mejor para gente 1,7 milímetros de discrepancia no es mucho, para mí es una auténtica barbaridad. Entonces, a día de hoy, el protocolo de escaneado facial no está validado científicamente y por eso enseñamos las limitaciones, ¿no? Pero no es un protocolo que recomendemos. ¿Llegará? Ojalá, pero hay que desarrollar el escáner facial correcto. El Face Hunter de Circonzan no lo es. Eh, y sobre todo, que los softwares interpreten esa información de forma correcta para hacer las alineaciones correctas. Y estamos trabajando en ello, pero no sé si os doy cuenta con el escáner facial, va a olas. No hay nada, aparece, no hay nada, aparece, y es porque no conocemos el protocolo. yo tengo tres en la consulta y no utilizo ninguno. Bueno, pero ese es el potencial, ¿no? El potencial de esto es, lo hemos utilizado y lo hemos dejado de utilizar. Yo también los he utilizado y mucha gente los ha utilizado, pero nos hemos dado cuenta de los errores, de los problemas que tiene y que con una simple fotografía es mucho más rápido, mucho más fácil y el paciente no está pensando, ¿qué me van a hacer ahora? Que si un escáner facial, que si unas fotos, que si un escáner intraoral, que si un CBCT. Lo que está pensando es cuánto me va a cobrar este dentista por la primera visita. Y solo falta que le digas que es gratis. Por aquí preguntan también que cómo pueden tener información del máster. Entiendo que Alberto les mandará la información necesaria al que esté interesado. De todas maneras, si no, en la página web de formación tenéis todo lo que necesitéis del máster. Y no sé si tengo alguna pregunta más por aquí. Por aquí ya no veo nada más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta de última hora. Pero bueno, creo que hemos resumido un poquito, pues, todo lo que es la actualidad en el día a día, todo lo que hacemos en el título. Y nuevamente, pues, quiero trasladar otra vez mi enhorabuena a esta promoción que ha terminado. Ya en su día se la dimos a los que terminaron anteriormente, pero sí, o sea, al final los inicios siempre son duros, pero los finales son muy agradecidos.
No, y sobre todo que esto es una reflexión que hicimos en el último día, ¿no? En el curso. Al final esto es el empujón que hace falta para integrarlo todo, ¿no? Y que a partir de ahí tengas todas las herramientas y todo el conocimiento para que tú seas capaz, ¿no? De implementarlo en tu consulta y desarrollar incluso tus propios protocolos, ¿no? Eso es el empujón que hace falta. Así que nada, yo eso es lo que quiero que se lleve la gente, ¿no? Que es importante. Fenomenal, Vences, pues yo creo que si no hay nada más, dejamos a todo el mundo que se vaya a cenar con sus familias, que ya a las 9:15 de la noche es buena hora como para empezar a recoger, ¿no? Es muy buena hora. Sí, señor. Fuerte abrazo, caballero. Fuerte abrazo, nos vemos. Muchas gracias a todos por estar Gracias ahí. por estar ahí del otro lado. Hasta luego. Hasta luego. Yo soy odontóloga, estudié en Granada, monté mi clínica hace ya este año 4 años, o sea, empecé muy joven, hice cirugía el año pasado y solo vi pues cirugía convencional básica. Entonces, bueno, me encanta la tecnología y teniendo a nuestro alcance el tema de los escáneres, de las impresoras, de los CBCT, dije tengo que hacer algo digital. Decidí hacer este máster para empezar a hacer la cirugía guiada, poder hacer yo mis propias guías, imprimirlas y empezar a trabajar de forma totalmente guiada. El tema de que todo lo hicieran digital, que tuvieran tanta experiencia, me gustó mucho. También es muy práctico, entonces al final pasamos mucho tiempo en consulta y sí tenemos que tener una base teórica, pero era muy importante la práctica. Cuantas más cirugías hagas, más cosas se te compliquen, más dudas tengas, pero tienes a alguien al lado que te pueda asesorar y formarte en todo momento, es experiencia que luego cuando estés solo, pues puedes resolverlas por ti mismo. Ya nada más que con el primer módulo de práctica, puedes poner muchos más implantes que en cualquier otro tipo de formación y de máster. Al final te estás formando con gente que ha pasado por tus mismos errores y que te van a ayudar para que tú no los cometas, con mucha más experiencia y formaciones muy avanzadas que incluso para ti ahora mismo puedan ser un poco inalcanzables. Yo ya desde el primer mes que empecé a poder diseñar mi propia férula, ya empecé a hacer mi cirugía guiada en clínica, o sea que ya desde el primer mes me fue efectivo. Puedes optar a hacerlo de forma convencional, pero si tienes a tu alcance muchísimas herramientas, muchísima tecnología que te haga el trabajo más fácil y más preciso, ¿por qué no usarla? Me ha aportado el poder hacer el mismo trabajo de forma más eficiente, más rápida, menos doloroso para el paciente, más preciso, incluso luego poder tener más facilidades para hacerle la carga inmediata al provisional al paciente y que se lleve los dientes puestos. Con lo cual, eficiencia diría yo. La definiría como innovación, porque me parece que es muy importante el hecho de mejorar, de evolucionar y de poder innovar en tu clínica con nueva maquinaria, nuevas tecnologías y nuevos protocolos, siempre para que tanto tu trabajo sea más fácil como luego el postoperatorio del paciente sea mejor.